mucho antes de que el calendario marcara el año cero, cuando aún no existía Cristo, ni imperios como los conocemos. El mundo ya guardaba secretos que jamás fueron escritos en los libros de historia. Civilizaciones olvidadas, dioses venidos del cielo, tecnologías imposibles y eventos tan grandes, que el tiempo intentó enterrarlos. Pero las señales siguen ahí, escondidas en piedra, fuego, estrellas y en el susurro de los antiguos. Hoy, en Hipótesis X, romperemos el velo del olvido y viajaremos a través del tiempo para descubrir los acontecimientos antes de Cristo. Aparición de los primeros humanos, alrededor del 300.000 a.C. Todo comenzó en la oscuridad del tiempo, cuando el planeta aún hablaba con fuego, trueno y viento. Y entonces, algo emergió. No un animal, no un dios, sino una criatura que caminaba erguida y miraba al cielo con preguntas. Los llamamos Homo sapiens. Aparecieron en África, pero su origen sigue siendo un misterio. ¿Fue solo evolución? ¿O hubo intervención de algo más? Algunos textos antiguos hablan de los Anunnaki, otros de seres que vinieron del cielo y modificaron al ser humano. ¿Y si fuimos diseñados? Antes de las pirámides, antes del fuego, fuimos la chispa que lo encendería todo. La revolución del fuego aproximadamente 150.000 años antes de Cristo. El descubrimiento del fuego marcó un antes y un después en la historia humana. Nos permitió cocinar alimentos, sobrevivir al frío y protegernos de los depredadores. Gracias al fuego, los grupos humanos pudieron reunirse, compartir historias y desarrollar cultura. Se cree que lo aprendimos al observar rayos o erupciones volcánicas, aunque algunas culturas antiguas hablan de que el fuego fue entregado desde el cielo. Pinturas rupestres en cuevas como Lascaux hace aproximadamente 17.000 a.C. En lo profundo de las cuevas, los primeros humanos dejaron huellas, dibujos de animales, símbolos y escenas de caza. Estas pinturas, como las de Lascaux en Francia, no eran simples decoraciones, podrían ser rituales, mapas estelares o mensajes para el futuro. La era de los megalitos y Stonehenge hace 3.000 años antes de Cristo. Toda Europa, miles de piedras gigantes fueron alineadas con precisión, mucho antes de las herramientas modernas. Stonehenge, en Inglaterra, es el más famoso. Alineado con los solsticios, sigue siendo un misterio. ¿Era un templo, un observatorio o algo más? Fundación de Sumeria y la escritura cuneiforme aproximadamente 3.500 años antes de Cristo. En lo que hoy es Irak, nació Sumeria, la primera civilización conocida del planeta. Allí surgieron las primeras ciudades, los primeros gobiernos y la primera forma de escritura, la cuneiforme, hecha con símbolos sobre tablillas de arcilla. No solo registraban comercio o leyes, también hablaban de dioses que bajaron del cielo y reinos que duraban miles de años. Invención de la rueda aproximadamente 3.500 a.C. La rueda no fue creada para el transporte. Al principio se usó para la alfarería. Pero pronto cambiaría todo. Permitió mover cargas pesadas, mejorar la agricultura y construir ciudades. Su origen exacto es incierto, pero aparece por primera vez en Sumeria, junto a los primeros carros. Un invento tan simple que aceleró la historia. Construcción de las pirámides de Egipto aproximadamente 2600 a.C. Las pirámides de Egipto, especialmente la de Giza, siguen siendo un enigma para la humanidad, construida con millones de bloques de piedra perfectamente alineados, sin ruedas ni hierro, en solo 2 décadas. ¿Cómo lo lograron? Se han propuesto teorías, rampas, poleas, mano de obra masiva, pero también hay quienes hablan de tecnología perdida o incluso intervención de seres superiores. La alineación astronómica, las cámaras internas y su forma perfecta hacen pensar que no eran solo tumbas, sino estructuras cargadas de conocimiento y misterio. Nacimiento del calendario solar entre los años 3000 y 2000 a.C. Mucho antes de los relojes modernos, las antiguas civilizaciones ya sabían medir el tiempo, observando el cielo. Los egipcios desarrollaron un calendario basado en el ciclo solar de 365 días,
alineado con las crecidas del Nilo. Los mayas crearon sistemas aún más complejos, que medían con precisión eclipses y ciclos cósmicos. También en China y Mesopotamia surgieron calendarios similares, todos conectados con los solsticios, las estrellas y el movimiento del Sol. El diluvio universal y el mito de Gilgamesh aproximadamente 2500 a.C., mucho antes del relato bíblico de Noé, los sumerios ya hablaban de un gran diluvio que cubrió la tierra. En la epopeya de Gilgamesh, una de las obras más antiguas del mundo, un hombre llamado Utnapishtim recibe la orden de construir un arca para salvar a la humanidad, una historia casi idéntica a la del Génesis, pero escrita 1000 años antes. Relatos similares aparecen en culturas de América, Asia y África. Surgimiento de Babilonia y las leyes de Hammurabi aproximadamente 1750 años antes de Cristo. Babilonia no fue solo una ciudad, fue el centro de conocimiento, poder y astronomía del mundo antiguo. Durante el reinado del rey Hammurabi, se creó uno de los primeros códigos de leyes escritos de la historia, el Código de Hammurabi. Tallado en piedra y entregado, según él, por el dios Marduk, establecía justicia, castigos y el orden social. Pero Babilonia era más que leyes, era una ciudad sagrada, con templos dedicados al cielo y relatos que hablaban de dioses descendiendo en naves. Esto fue solo el comienzo. Hemos viajado desde los primeros humanos hasta los templos de Babilonia, pero aún quedan secretos enterrados, mitos por descifrar y verdades que desafían la historia oficial. Así que no te vayas, porque en la parte 2 de Acontecimientos antes de Cristo, lo que viene, va a sacudir tu visión del pasado. Suscríbete, activa la campana y prepárate para despertar.